El chico. Desde tres represento un piedrazo que hace falso monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga entre semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, desde el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro, no me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello. Solo buscas entretener, esto es fácil de entender. Canta, mierda procesada pa' que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un beat, ni con un cacho se rescatan. Son solo unos raperos que van con respeto y gracia. Ya no me peleo si se nota la distancia. El cordón umbilical que los une con su falacia. Hacia donde voy no sé ni lo pretendo. Hoy no me impacienta no saber qué estoy haciendo. Me gusta ir de loco con el foco, vamos viendo. Que se queden pensando, ¿qué carajo estás diciendo? Esta cura no me deja dormir y una duda que no me la saca ni el ichin. Eso que me representa me lo quedo para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Oh, Lord, para el marketing. Sépalo, no receta, sino que está loco. No te salva una pirueta ni esa de arrancar los pétalos. Muy buenos días. 10 de la mañana, 11 minutos en la República Argentina. Somos Arriba el Día hasta el mediodía. Para concluir esta rima, te cuento que estamos en Radio Nuevo Día. No solo podés escucharnos por el 100.9 del dial, también podés vernos en Facebook y en YouTube, donde te mostramos, complementamos con imagen justamente todo lo que te vamos contando a lo largo de la mañana. El fin de semana, operativo elecciones en esta misma emisora, con todo el equipo, que incluye también a los chicos de la otra gestión, a los de fuera de contexto y obviamente a nosotros que estamos aquí y que estaremos aquí también el domingo. Brian Álvarez, con toda su alegría característica, al escucharme contar esto, es quien opera el programa del día de la fecha. Buen día, Héctor Mancilla, ¿cómo estás? Bien, buen día, todo tranqui por acá, por suerte todo bien. Perfecto, me alegro que así sea. Fernando Tornú, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo usted? Sí, bien. ¿Descansó? No, eso Medianamente. medianamente todos los días, en momentos difíciles. Ya se resignó a dormir. Sí, a dormir poco. Pero bueno, hoy es un día importante, hay elecciones en ATE, Sí. ya estamos en el anteúltimo día de campaña, así que hay como mucho movimiento de los candidatos que van cerrando sus campañas y en el caso de ATE de todo lo que está pasando, ya ahí hay denuncia de una urna adulterada en las eras, Sí, así lo que mostramos. hay que estar atentos a todo lo que pueda pasar hoy. Y así estaremos, en esa sintonía, en ese ánimo en la mañana de hoy para contarte todo lo que va sucediendo. Y además también obviamente complementándonos con el móvil de Cari Taverne que nos estará acompañando desde allí también. Como cada mañana te vamos a contar los principales títulos de la jornada en este miércoles 9 de agosto. Desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, la primera, rapidito, te lo decíamos ahí, elecciones en ATE Santa Cruz, comenzó la votación a las 6 de la mañana y se va a extender
durante todo el día hasta las 8 de la noche. Esto es importante porque es el gremio mayoritario en Santa Cruz, incluye a un montón de trabajadores estatales. Y es importante también porque es el gremio mayoritario y más importante quizás en cuanto a cantidad de afiliados que tenemos en Santa Cruz, y es el gremio que ha sido o ha tenido un cambio de actitud tremendo durante los últimos años, primero con la conducción de Alejandro Garzón, después con la conducción de Olga Reynoso y ahora actuando en forma de dupla. La realidad es que han tenido o sostienen hasta hoy una relación extremadamente afín con el gobierno. Entonces hemos visto cómo los trabajadores han terminado eh, siendo perjudicados para beneficio de los que están conduciendo el gremio, que no sabemos bien todavía, o nunca se llegó a comprobar cuál es el beneficio que obtienen a cambio de ser tan afines al gobierno, ¿no? Entonces ha llegado a tal punto esta situación que hay otras 3 listas que le disputan el poder y la conducción a los actuales y principales dirigentes de ATE. De hecho, buena parte de lo que hasta ahora era la comisión directiva están conformando quizás la lista más poderosa de las opositoras, que es la negra y verde. Está la lista naranja, está la lista verde y blanca, así que hasta las 8 de la noche podrán votar los afiliados en ATE para decidir quiénes son los que conducen al gremio en los próximos 4 años, y esto es sumamente importante para los trabajadores que dependen salarial y laboralmente de este gremio. Bueno, finalmente ayer hubo reclamo de estudiantes en el Consejo Provincial de Educación, convocados por los del secundario 17, después se sumaron estudiantes de diferentes colegios más. Se autoconvocaron en la Plaza San Martín, marcharon en un buen número hasta el Consejo Provincial de Educación. Digamos que convocaron a muchísima más gente que otras movilizaciones de trabajadores que hubo, y lograron un acta compromiso, y la posibilidad también está de que los chicos impulsen una presentación en la justicia por las fallas importantes que hay en los servicios, sobre todo en la calefacción de diferentes colegios de nuestra ciudad. En principio sabemos que pasa también lo mismo en el resto de la provincia, pero en este caso el reclamo de estudiantes de Río Gallegos, que han contado que están transitando el invierno sin calefacción en algunos casos, teniendo que estudiar, o los profesores dar clases con la campera puesta, una cuestión increíble que estaba sucediendo en la capital de Santa Cruz. Por eso hubo reclamo, por eso hubo acta compromiso, y por eso también, de no cumplirse el compromiso, la posibilidad de acudir a la justicia para que se solucionen los problemas edilicios que tenemos en colegios de Río Gallegos. Importante entonces la movilización y la presión que los mismísimos estudiantes están generando ante el Consejo Provincial de Educación. Bueno, y la última cortita para ir metiéndonos en las elecciones del fin de semana. Mañana termina la campaña, el viernes comienza la veda, viernes y sábado no se puede hacer nada. Bueno, después vamos a repasar qué se puede y qué no se puede hacer, como lo hacemos todos los años en veda. Y el gobierno ayer informaba que el registro civil de Río Gallegos va a mantener sus puertas abiertas durante el fin de semana. Así que esto obviamente de cara a las elecciones de este domingo. Y señalaron desde el registro civil que van a brindar atención el sábado de 10 a 16 para todos los trámites que tengan que ver con DNI y pasaporte, como también deudores alimentarios, y el domingo inclusive, en el cual habrá elecciones, el registro civil va a estar abierto, entregando DNI para todos aquellos que no lo tienen y lo esperan para poder votar. Va a ser el mismísimo domingo 13 de agosto desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, con atención, consultas y también prestaciones. Ese día, además, va a estar abierta la oficina de registro civil del Centro Administrativo del Barrio San Benito, que está en la calle 34, entre 13 y 17. Y también desde el registro civil señalaron que el horario de atención normal por estos días es de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Así que súper interesante para los que todavía no tienen el DNI en mano,
No puedes decir me colgué. No podés decir, porque tenés hasta el domingo a las 6, no sé, poner que lo retire -10, y si llegás al colegio donde podés votar, Qué podés. mosco que tenés que separar así. No, claro. Em, Ay, Capaz que sí, por eso lo harán, no, lo dispondrán así. mm. Así que estén atentos porque si están con ese problema, pueden ir hoy, mañana, pueden ir el viernes, pueden ir el sábado y hasta el domingo mismo de las elecciones a retirar su DNI. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Una de última hora tiene que ver con las elecciones que se están desarrollando en ATE que contaba Fernando. En Las Heras denunciaron una adulterada, la número 32. También desde el interior, y en este caso en Perito Moreno, desde el jardín número 6, Ariscaiquen, de Perito Moreno, reclaman la reapertura de una salita del jardín que se encuentra clausurada, digamos, por falta de calefacción. La situación, como en muchos otros establecimientos educativos, es fruto de años de abandono. Y justamente la comunidad educativa, padres, madres y familiares se autoconvocaron para manifestarse, ya que desde abril y con muy bajas temperaturas que se están viviendo allí en el noroeste de la provincia, esperan respuesta. Hace meses enviaron un calefactor para instalar en la sala, pero no mandaron personal ni los 14 metros de caño que se necesitan para la conexión. Denunciaron justamente y piden que el gobierno provincial dé respuestas en este sentido. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. como no ha sabido hacer distintas cosas en lo que es su mandato, Alberto Fernández dijo que no sabe dónde esperará los resultados de la PASO. ¿Te lo invitaron, che? No, el presidente se refirió a la jornada electoral del domingo. He tratado de mantenerme en el margen de la campaña. Sí, por suerte, bien. mejor. El presidente se refirió a las PASO de este domingo y dijo que no sabe dónde va a esperar los resultados de la jornada. No sé dónde voy a esperar los resultados de las PASO. Alberto Fernández dijo que ha buscado mantenerse al margen de la campaña. Entiendo que yo no tengo que hacerla. Los que tienen que hacerla son los candidatos. Sí, en serio. No obstante, dijo que habla ¿Está con el él. pijama puesto hace Sí, rato, ¿no? Fernando, Sí, ¿no? En olvídate, en pantufla, pantufla. no sale de la casa. Sí, Dylan está ahí al costado, Sí, sentado lo van a ver a Olivos. claro, sentado al lado ¿Cómo del se llama? hogar. Dylan el Coli, El ¿no? Coli, sí. Ahí va. Como arriba, como abajo. Abajo, claro. Bueno, en el tramo final de las campañas a las elecciones 2023, Alberto mantiene un perfil bajo, mientras la fórmula de Unión por la Patria, conformada por Sergio Massa y Agustín Rossi, da un paso al frente. Bueno, habrá que ir dilucidando qué pasa este domingo con las PASO y por qué. El 9 y 10 de septiembre tenemos viajecito. ¿A dónde se va? Se va a la India Alberto Fernández Mira, a participar de llegamos a la la India. cumbre de los líderes del G20. Entre el 18 y el 22 también va a viajar a Nueva York para la semana del alto nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones. Vos sabés que está. Yo sé Vos cuál es sabés la cómo viaja estrategia. Está juntando millas para cuando ya no sea presidente tener algún viaje gratis a algún lado del mundo. Claro, ¿viste? Así que bueno, Alberto no sabe aún dónde va a esperar los resultados, ni con quién.
Por último, el caso del femicidio de Cecilia Strisowski, rechazaron los planteos de nulidad que habían presentado César Sena y Marcela Acuña. El juzgado 2 de la ciudad de Resistencia en la provincia del Chaco rechazó ayer los planteos de nulidad en las declaraciones testimoniales de César Sena y su madre Marcela Acuña, que habían sido presentados el mes pasado por la desaparición de Cecilia Strisowski. En los fundamentos de la resolución que dio el juez Héctor Sandoval, señaló que tales pedidos resultan manifiestamente improcedentes en virtud a lo estipulado en los artículos 265, 267, 68, 191 y 192 de los códigos procesal penal de la provincia del Chaco. En tal sentido afirmó que no se ha precisado de manera alguna cuál sería el agravio que la supuesta irregularidad habría ocasionado a los imputados ni cuál habría sido el derecho o garantía que se habrían visto impedidos de ejercer. Bueno, sigue el caso Cecilia Strisowski un poco más aplacado por estos días, pero con muchas definiciones que todavía aún aguardan saberse. Esto es Arriba al Día, 10:26 de la mañana en la República Argentina. Hoy es 9 de agosto, un día como hoy, por ejemplo, Jesse Owens lograba una hazaña en los Juegos Olímpicos de Berlín, sí, Sí, en Berlín, Alemania, en 36. 1936. Ganó la medalla de oro en la posta 4x100 con récord mundial incluido. El 3 de agosto también había ganado en los 100 metros. El 4 de agosto se había colgado la presea dorada también por salto en largo. Y el 5 había ganado la final de los 200 metros. 4 medallas de oro que no tienen precedente hasta ese momento. Luego Carl Lewis lo igualaría en Los Ángeles 84. 22 años tenía el nacido en Alabama, que de alguna manera fue la paradoja de aquel momento cuando atletas alemanes hacían el saludo nazi. Él era superior, digamos, utilizando los mismos términos en materia deportiva. También en 1945, un día como hoy, el B-29 Boxcar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzaba sobre Nagasaki la segunda bomba atómica. 3 días antes había sido arrojada sobre Hiroshima. 40.000 muertes causó en la ciudad japonesa y cerca de 25.000 heridos. Luego, con los años, se fueron sumando también, obviamente, muertos por la radiación que justamente emitía esta bomba. Por último, te cuento que un día como hoy, en 2013, fallecía Eduardo Falú, uno de los grandes exponentes del folclore argentino, nacido en Salta, quien junto con Jaime Dávalos formaron un dúo histórico con quien hicieron justamente Samba de la Candelaria o Tonada del Viejo Amor, por ejemplo. Es el Día del Maestro de la Educación Especial, así que si hay alguno escuchándonos del otro lado Saludo grande. del dial, le mandamos un saludo grande. Y también para todos aquellos que estén sintonizando la 100.9, amigos que cada mañana nos eligen para acompañarlos. Si están en algún lugar de votación en las elecciones de ATE, pídanos música, escríbanos, mándenos mensaje que le hacemos compañía de este lado. Estás en el 100.9 en Radio Nuevo Día con Héctor Mancilla, Fernando Tornú, que ya vuelve, Julián Quirós y Brian Álvarez acompañándote hasta el mediodía. Walks further down the street, move it down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Don't wait to pull this shit. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. You think you're gonna get along without you when you're gone? Tell me
Another one bites the dust. 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 Shit. Any way that you can have it. Bring it to the ground. You can beat him, you can cheat him, you can treat him bad. Leave him when he's started. But I'm ready. Yes, I'm ready for you. I'm standing on my own to win. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Cristina cruzó a Macri por el Fondo Monetario. Lo trajiste vos, papi, hacete cargo de algo alguna vez. La vicepresidenta hizo referencia al expresado anoche por el exmandatario en una entrevista televisiva en la que hizo referencia al organismo multilateral de crédito sin mencionar que fue él, durante su gobierno, quien fue al fondo a endeudarse. Procesaron sin prisión preventiva a Chano por el abuso sexual agravado de Milita Bora. El músico Santiago Chano Moreno Charpentier fue procesado sin prisión preventiva por el abuso sexual de la cantante Milita Bora, quien era por entonces su pareja, ocurrido en agosto de 2016 en el departamento en el que ambos convivían en el barrio porteño de Saavedra. Noticias al instante. Israel amenazó con enviar a Líbano a la edad de piedra si hay una escalada del conflicto. La advertencia hecha por el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, se produjo durante una recorrida del funcionario por una zona limítrofe entre ambas naciones, en la que los oficiales informaron sobre las tareas del ejército a lo largo de la frontera, según un comunicado de la defensa. Inter Miami con Leo Messi será rival de Charlotte por la Elite Cup. El Inter Miami, equipo que se revolucionó con la incorporación del astro argentino Leo Messi, ya tiene rival para su siguiente partido este viernes y por cuarto de final será el Charlotte, que eliminó a Houston Dynamo, en un cruce entre franquicias de la liga estadounidense. El rival del equipo de Messi se definió este martes en Texas, donde Charlotte se impuso 2-1 con goles del ganés Patrick Aubameyang y el brasileño Michael Dos Santos Silva en contra de su arco, mientras que el Houston Dynamo se había puesto en ventaja a través de Corey Bird. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9.
Sábado, 9 de septiembre, 23 horas, en el Salón Mutual de la Caja de Servicios Sociales. Etiqueta Negra, tributo a Los Redondos, segundo aniversario. Banda invitada, La Recaída. Anticipadas en Octubre Disquería y alpogo.com. Produce Pueblo Chico Show Bar. Etiqueta Negra, tributo a Los Redondos, segundo aniversario. Una nueva misa se celebra en la ciudad. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Compartimos muchas cosas y sobre todo el rock. Hace contacto y pedí el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas.
También podés solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Así es, mi estimado Brian Álvarez, continuamos aquí en Arriba al Día y a toda la audiencia también que está del otro lado, les agradecemos por acompañarnos jornada a jornada, estar del otro lado de la 100.9 a través del streaming también en YouTube y en Facebook, donde te vamos, además de contar lo que va sucediendo, mostrando también quienes llegan a Radio Nuevo Día, quienes nos visitan. Y en estos tiempos de elecciones, vos sabés que han sido muchas las voces que han pasado por acá, tratando de darle lugar a la mayor cantidad de justamente candidatos, candidatas que quisieran contarnos su propuesta, sus inquietudes, sus perspectivas respecto de lo que pasa. Muchas veces también se vuelve interesante la charla en la previa o en el post, por eso dejamos un ratito más la tanda y les agradecemos también a quienes nos acompañan en la propuesta comercial. En este caso, recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día a Daniel Murgia, quien es candidato a diputado por el pueblo de Río Gallegos, obviamente acompañando la candidatura de Javier Belloni a nivel provincial y pretendiendo justamente llegar a la legislatura provincial representando a la capital de Santa Cruz. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Es nuevamente muy grato compartir este momento entre nosotros. Vestido de ocasión. Sí. Se vino con, para quienes no están viendo el streaming, le contamos a quienes están escuchando por la radio, se vino con una campera naranja furiosa que acompaña justamente los tonos de estos tiempos, entre otros. ¿Cómo ha sido esta campaña? Ya últimos días asistimos a ejes troncales, ¿no? De la inquietud de la gente que se manifiesta, ¿no? Salud, educación, seguridad. Pero cuénteme usted cómo ha sido esta experiencia de recorrer nuevamente los barrios y encontrarse con el vecino cara a cara. Bueno, muy participativa por parte de todo el grupo de trabajo, de todos los compañeros y compañeras. Como digo, es una campaña un poco atípica porque más allá de llevar propuestas nos ha servido para resolver problemas. Hemos gestionado problemas de corto plazo dentro de la campaña. Yo digo que es comenzar el trabajo del diputado del pueblo en off, ¿no? En off porque no estamos todavía en actividad, pero más allá de eso hubo muchos requerimientos de los vecinos que hemos podido articular con entes, hemos podido articular con organismos para que se resuelvan aquellos inconvenientes que estaban pasando. Además, el vecino no aprovecha estos tiempos para justamente poner de manifiesto, ya que tiene la atención, ¿no? de mucha gente, de muchos candidatos, decir, no, yo tengo un problema en la calle, etcétera, y hemos visto en estos últimos días cómo han
recibido respuestas, ¿no? Muchas veces no del que debería darlas, pero sí de quien se propone para darlas, ¿no? Sí, debería ser así continuamente, no debería ser en época de campaña, en temporada de campaña, debería ser en la gestión continua que tenemos que darle respuestas. Es una obligación como Estado y es una obligación de aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad y la herramienta para cumplirlo en lo que tiene que ver con la mejora de calidad de vida de los vecinos. Vos bien sabés, cuando nosotros trabajábamos en Distrigas, ejemplo te doy, nuestra forma de trabajo era continua, no era para épocas de campaña ni de temporada de campaña, sino era un trabajo continuo, programado y planificado, porque sabemos que la calidad de vida no es 3 meses o 2 meses, sino que tiene que ser un continuo. Por eso hoy, al golpear puertas, al encontrarte con el vecino, también te encontrás con aquellos vecinos que están un poco enojados, desilusionados también de la política, y tiene que ver con la falta de respuestas o la falta de interés sobre lo que pasa en los barrios. Y ayer estábamos recorriendo, mira, el barrio Virgen del Valle. Excelentes vecinos y vecinas, muy cálidos, nos invitaron inclusive a tomar algo, ¿viste?, para calentarnos, porque era un día muy frío. Pero los vecinos enojados, pero enojados no de ahora, sino enojados ya de hace tiempo, por falta de interés, falta de respuesta. Es como que ya se encuentran en una situación de que aquí ya nadie se preocupa por nosotros. Ahí vemos que está, como decía anteriormente, en el mismo medio de ustedes, que la figura del diputado del pueblo no es representativa como tiene que ser un diputado del pueblo activo, un diputado del pueblo que esté presente y que sea la voz del vecino para todo lo que sea mejorar calidad de vida de vecinos y vecinas. Daniel, respecto a anteriores compulsas eleccionarias, precisamente ese humor de la gente, ¿cómo lo ves para esta justa del domingo? Mira, a diferencia de otras elecciones, en esta hay mucha desinformación, hay poco interés de la elección, tenemos que ser sinceros en esto, no vamos a andar diciendo cosas que no son. Muchos vecinos dicen de que desconocen que se vota, las categorías que se votan, tenés que asesorar un poco sobre qué es informar, asesorar de qué categorías se votan, cómo se vota. Que no es una PASO. Que no es una PASO para las provinciales, que es definitiva para los provinciales, y para los nacionales, que es la PASO, que son boletas apartes. Preguntan quiénes son los candidatos. Es como que no hay un interés mayor sobre la política, y esto tiene que ver con lo mismo que te estaba planteando recién. A ver, si nosotros, yo me incluyo, a veces yo digo que no soy político, soy un vecino más que participa y quiere participar en esta elección. Si nosotros damos las respuestas y estamos presentes como deberíamos estar en forma continua con todo lo que compete a la ciudad de Río Gallegos y también a nivel provincial, creo que hoy sería otra aceptación por parte de la gente, por parte de los vecinos y vecinas. Es responsabilidad nuestra revertir esa situación. ¿Y cómo? Trabajando de la mano, trabajando constantemente para cada uno y para tener una mejor conformación dentro del ámbito social nuestro. A ver, hoy tenemos yo digo que tenemos como una grieta social, ¿sí? Se ha generado una división entre la comunidad, donde algunos ya por pertenecer a un partido te estigmatizan y te dicen que no quieren saber absolutamente nada. Nos ha pasado llevar cartillas y te ven venir y parece que llevara el Satanás, más o menos, porque perteneces a un partido político. Y yo digo que la política es buena, porque la política sirve para transformar realidades y para mejorar. Somos personas, algunos cometemos errores, algunos no, otros tenemos más ganas de trabajar. Yo creo que hay muchos candidatos en esta elección, somos 34 candidatos a diputados del pueblo, creo, no sé si me equivoco, pero 33 candidatos a diputados. Y la mayoría estimo que tienen buenas intenciones de querer hacer algo en la Cámara, pero la diferencia de las intenciones y de las buenas intenciones, lo que importa en esta elección es tener personas que quieran representar realmente y que estén preparadas para cumplir ese rol. Me incluyo, que estoy preparado, que estoy capacitado para cumplir con ese rol y para ser un buen representativo dentro de la Cámara de todos los vecinos. Tengo un pasado de trabajo que lo quiero llevar nuevamente a la Cámara de Diputados y estar siempre a la par, trabajando como debe ser.
Es complejo el escenario, como lo analizábamos en la previa, por la cantidad de candidatos, ¿no? Poder eh, aclarar a la gente, ¿no? Cómo se va a votar. También la logística propia de ustedes, seguramente en estos días y en día de la elección, de poder acercar la boleta a la mayor cantidad de vecinos de toda la ciudad, para que justamente lo tengan presente, ¿no? Sí, a ver, lo que hablábamos en la previa, cuando estábamos en off, ¿no? No se puede acercar la boleta a todos porque es una campaña muy corta. Vos sabés que las boletas llegan prácticamente sobre la fecha, Sí. te da muy poco margen. Deberías tener una estructura muy grande para poder llegar. Eh, Sí llegamos a través de las redes sociales y a través del interés. Sea que se entregan boletas, pero lo que le pido a la comunidad que no tenga ese voto sorpresa por la cara o por lo que sea cuando llega, que lleve con un voto decidido, ¿sí? Que analice las personas antes, que vea quién quiere votar, pero no que vaya a votar por votar dentro del cuarto oscuro, a elegir una boleta cualquiera, porque es la responsabilidad máxima que tiene para revertir todo lo que está disgustado. Aquel que está disgustado, la participación de él en el voto, en esa acción política que comete al poner el voto, da la posibilidad de mejorar y transformar lo que estamos viviendo. Daniel, te quería consultar, lo hemos charlado con distintos candidatos a diputados por el pueblo, específicamente la función, una función de diputado por el pueblo que daría la impresión que si bien tendría que ser el nexo con lo que se trabaja en la legislatura, lo que trabaja el legislador por el pueblo, ser el nexo con el intendente o el municipio, y muchas veces no se da, muchas veces se da que es simplemente el diputado por el pueblo, es como una especie de seguidor nomás de las actividades que hace el intendente. ¿Cómo pensás que se puede llegar a cambiar esa percepción que tiene el común de la gente sobre la figura del diputado por el pueblo? Y Darle una mayor importancia. El cambio se da cumpliendo el rol verdadero del diputado del pueblo. A ver, vos tenés que ser el diputado del pueblo. Vos no podés ser un simple acompañante. Vos tenés que ser el diputado del pueblo que proponga, que tenga ideas propias, ¿sí? Que tenga proyectos propios y que también acompañe al intendente, Claro. obviamente, ¿sí? Porque vos qué querés para tu comunidad, lo mejor, ¿sí? Claro. Todos queremos lo mejor, Sí, queremos ser constructivos, queremos lo mejor. Entonces tenemos que acompañar en lo que está bien, generar mayores políticas en beneficio, que sean buenas, y en lo que está mal hay que hacérselo observar. Y hay que hacerle corregir lo que está mal porque realmente no es el beneficio que necesita nuestra comunidad. El protagonismo del diputado del pueblo tiene que ser muy amplio. A ver, estamos hablando que el diputado del pueblo también es diputado provincial. Exacto. ¿Sí? Sí. Tu corazoncito está dentro del municipio de Río Gallegos en este caso, pero también sabemos que tiene que ver con todos los santacruceños y santacruceñas que habitan a lo largo y ancho de la provincia. ¿Pensás que corres una ventaja por haber conocido un poco más o haber estado un poco más en territorio? Creo que el vecino lo ve eso. Claro. ¿Sí? Creo que el vecino, la vecina lo ve que uno fue más territorial y es más territorial, y que también, como vos sabés bien, yo vengo de una actividad privada, provengo de una actividad privada donde palpo y vivo diariamente lo que se vive en la comunidad. No estoy aislado de la comunidad, al contrario, siempre estoy interactuando y teniendo constante realidad de que no te alcanza para llegar a fin de mes, de que tenemos chicos que no consiguen trabajo, de que hay falta de viviendas, de que en los barrios no tenemos muchos servicios, pero no voy a ser un crítico, ¿sí? Yo digo que lo que hecho está, y de aquí tenemos que avanzar y construir para más. Entonces no vivamos de la crítica, sino vivamos construyendo y dando realmente lo que podemos cambiar y dando propuestas. Yo digo, por ejemplo, de las empresas, que necesitamos mayor erradicación de empresas dentro de la ciudad de Río Gallegos y dentro de la provincia de Santa Cruz también. Para ello necesitamos tener un atractivo a aquellas empresas, tenemos que tener alguna promoción industrial para que las empresas inviertan dentro de la comunidad y generen desarrollo. También sabemos que las pymes, las pequeñas y medianas empresas necesitan más apoyo, así como nuestros microemprendedores que tenemos locales. Y
todo eso tiene que ser con políticas constructivas, políticas de apoyo que desarrollen y hagan un desarrollo sostenible de la ciudad. Estamos con Daniel Murgia, candidato a diputado por el pueblo, por Río Gallegos. Y justamente tomando todo esto que usted está diciendo, yo lo llevo a un ejemplo práctico, no de la actualidad, pero sí de la realidad y que eventualmente en estos próximos 4 años será algo que atañe a Río Gallegos. Se habla mucho y hay muchas esperanzas depositadas en el horizonte que presenta Palermo Aike, la formación Palermo Aike en el ámbito petrolero. Y es probablemente un yacimiento que genere muchas fuentes de laburo calificado y de laburo en el ámbito petrolero, que sabemos que es, digamos, un buen ámbito laboral y salarial. Y allí también habrá que, digamos, pugnar porque se respete una ley que ya existe, que es la 70-30, ¿no? Que se habla mucho, de la cual se habla mucho, y de la cual, por ejemplo, Javier Belloni aquí en charla con nosotros dijo que, de hecho, él pretendía llevarla a un 80-20 o si se podía más en defensa del trabajador santacruceño. Será este uno de los temas también que haga justamente a la eventual gestión de diputado. Sí, tenemos la formación Palermo Aike, que sabemos que es una reserva de no convencional, prácticamente la tercera parte de Vaca Muerta, ¿sí? Es una reserva muy importante que tenemos y que tenemos que trabajar sobre ella. Ahora se estaba haciendo un pozo de exploración, que lo está haciendo YPF con CGC. Estuvieron trabajando sobre ya un pozo existente. Esa reserva es el futuro de la energía no convencional dentro de Santa Cruz, que va a generar muchas fuentes de trabajo y tenemos que garantizar que esa fuente de trabajo sea santacruceña. Javier tiene toda la realidad en su plataforma política, donde él ve que un 70-30 es un poquito dispar para garantizar el trabajo de los santacruceños y estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser arriba de un 80-20. Y que se cumpla, ¿no? Que se efectivice, digo, dicha premisa, ¿no? Para lo que está creada la ley, porque en algunos ámbitos, de hecho lo confirmaron aquí funcionarios de ese ámbito, todavía no se logra cumplir justamente y todavía siguen llegando obreros de otras partes del país a ejercer su tarea acá en Santa Cruz y después se vuelven a su lugar. Sí, necesitamos que los entes de control funcionen como deben funcionar, que controlen que se cumpla, pero también tenemos que adelantarnos a esta situación. Estamos hablando de un proyecto, un megaproyecto que tiene Santa Cruz, donde va a necesitar mano de obra capacitada y tenemos que poder dar un paso adelante con la capacitación. Ya tenemos que estar capacitando a nuestros jóvenes y jóvenes para que estén preparados para cumplir ese rol dentro del yacimiento o, en este caso, en la formación Palermo Aike. ¿Cómo viene el recibimiento más allá de su candidatura personal? ¿Cómo percibe la situación y la imagen de Javier Belloni aquí en la capital? Que es, hoy decía Claudio, si no me equivoco, el 38% del electorado a nivel provincial está en nuestra ciudad. No es menor. Sí, ya creo que estamos en veda, no podemos hablar de encuestas, ¿no? No, pero, todavía no. Pero sí podemos hablar de sensaciones, ¿no? Cuando vos tenés vecinos que se acercan y te piden el voto de Javier y te dicen dame 3, dame 5 de Javier, ¿sí? No que vos le estás ofreciendo, que le estás, te lo vienen a pedir, sí. Voto. Creo que hay una señal de que la elección va a ser muy buena aquí en Río Gallegos y también a nivel provincial. Nosotros obviamente nos damos por ganadores, ¿sí? Nos damos por ganadores porque es la sensación que percibimos dentro de esta elección. Daniel Murgia está con nosotros, adelante. Sí, yo quería preguntarte, Daniel, ¿cómo vas a vivir el domingo? ¿Cómo se vive esto? Porque si bien no es tu primera elección como candidato, ahora hay cifradas expectativas y hay otro contexto político que se puede llegar a dar, ¿no? Yo creo que no creo que esté tan nervioso, ¿viste? Como debería estar, porque tenemos una tranquilidad, ¿sí?
de que tenemos un excelente candidato a gobernador, que ha hecho un excelente trabajo en la localidad del Calafate y que la comunidad eso lo ve, ¿sí? No solo en Río Gallegos, sino a nivel provincial, los comentarios siempre te llegan y la gente es muy abierta a ver, ¿sí? Creo que hoy no hay que subestimar nunca al votante, nunca hay que subestimarlo porque no creas que como diría, que compra espejito de colores, Claro. sino que realmente sabe lo que conviene para Santa Cruz y más allá de muchos que puedan hacer promesas, muchos que puedan crear faltas e ilusiones, vos siempre, como digo, tenés que votar a una persona, a alguien que te represente, que sepas que va a ejecutar el plan de trabajo que tiene y que tiene la capacidad de hacerlo. Y en este caso tenemos un candidato, ¿sí? que es Javier, que tiene un respaldo muy grande porque ha hecho una excelente gestión en Calafate. Y ese ejemplo de Calafate debe ser llevado a toda la provincia, desarrollando más trabajo, desarrollando más economía y por sobre todo generando más unión dentro de la comunidad. Daniel Murgia está con nosotros ya en las últimas horas de esta campaña. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? ¿Por dónde se puede comunicar? Si quieren requerirle la boleta. Nosotros estamos en la básica en Sapiola 870, pero nos van a encontrar en el supermercado, nos van a encontrar en la calle, nos van a encontrar en los barrios. Sapiola 870, cerca de la Lotería Provincial, casi cuadra, Perito Moreno. A media cuadra de la Lotería Provincial, ahí estamos nosotros. Y si no, bueno, se comunican por las redes sociales, no tenemos ningún inconveniente. Tengan en cuenta que tenemos hasta mañana para entregar boletas. Ya el viernes vamos a respetar la veda, no vamos a entregar más boletas hasta que llegue el día de la elección. Muchísimas gracias por su visita. Gracias a ustedes por el tiempo que nos han dado y lo mejor para la comunidad, lo mejor para todos ustedes y la participación, como digo, es importante para lograr un mejor porvenir y transformar las realidades que hoy tenemos. Si están escuchando la radio, Fañano 123 lo cruzarán ahora al retirarse con una pintoresca campera naranja de ocasión. Esto es Arriba al Día, 11 de la mañana, 2 minutos. Enseguida continuamos con este envío al aire hasta pasado el mediodía. Quédate que en un ratito tenemos cartas, ¿eh? Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de ciegos. Siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar, herida que hace gris, que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar, tienes que saber nadar. Te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar, herida que hace. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar. Siguen caminando, pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Ellos siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar.
No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nada. No te odio la vida, el dolor y la mentira. Herida que hace gritar. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nada. Pero siguen caminando a ningún lugar. Estos siguen caminando, ya van a llegar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. Dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nada. No te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. Dejes que te confunda cuando el otro se hunda. Tienes que saber nada. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. 3 listas compiten por la conducción de ATE a nivel nacional y en la capital. Casi 343.000 afiliados están este miércoles en condiciones de votar en todo el país para renovar autoridades nacionales provinciales de la capital federal de 188 secciones y 81 centros de jubilados de la Asociación Trabajadores del Estado para el periodo 2023-2027. Anularon la absolución a Milani en la causa por enriquecimiento ilícito. El tribunal hizo lugar a una apelación de la Fiscalía y analizó que durante el juicio oral se otorgó una irrazonable preponderancia sin respaldo probatorio suficiente a las declaraciones brindadas por los imputados en desmedro de la prueba documental agregada. Ordenan dictar otro veredicto. Noticias al instante. En 2024 se repara el crucero más grande del mundo que quintuplica el tamaño de Titanic. El Icon of the Seas tiene capacidad para casi 10.000 personas. Cuenta con 20 cubiertas, 7 piscinas, un parque, toboganes de agua, paseos comerciales y pista de patinaje sobre hielo. River quedó eliminado ante el Inter en una interminable serie de penales en la Copa Libertadores. River se quedó abruptamente sin el sueño de la Copa Libertadores al caer este martes por la noche, por 9-8 en la definición desde el punto penal, ante Internacional en Beira Río do Porto Alegre, luego de sucumbir 2-1 frente al conjunto brasileño, al que había derrotado por el mismo marcador en la ida. De esta manera, y después de consagrarse cómodamente campeón de la Liga Profesional, River, que estaba planificando insuflarle refuerzos a su ya de por sí rico plantel al comando de Martín de Michelis, en su etapa sucesoria de Gallardo, se quedó prematuramente sin nada y solamente con la Copa de la Liga por delante ya en el primer mes del segundo semestre del año.
Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Sábado, 9 de septiembre, 23 horas, en el Salón Mutual de la Caja de Servicios Sociales. Etiqueta Negra, tributo a Los Redondos. Segundo aniversario. Banda invitada, La Recaída. Anticipadas en Octubre Disquería y alpogo.com. Produce Pueblo Chico Show Bar. Etiqueta Negra, tributo a Los Redondos. Segundo aniversario. Una nueva misa se celebra en la ciudad. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Insistís, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Cartas. Número 2. Querida e injusta vida, hoy no vengo a agradecerte, ni a pedirte. Hoy, como muchos otros, vengo a reprocharte, preguntándote por qué miles de veces, queriendo saber si hay un Dios o un ente rector de nuestros días que a veces le pifia jodido. Tomo un mate con fuerza, apretándolo y sintiéndolo más amargo que de costumbre, mientras miro a la nada fastidioso, buscando algún argumento válido que justifique tu designio, tu rumbo. Pero no lo encuentro. Quisiera saber qué tiempo, qué decisiones, qué circunstancias, qué factores hacen que las cosas sean así. Pero no hay lógica ni respuesta. Toca, toca, la suerte loca, dicen. Y también dicen
que cuando uno ve una estrella fugaz, tiene que pedir un deseo. Y yo imagino a tantos y tantas que hoy piden volver a verla. Sonriente, luminosa y dejan caer una lágrima, porque después de su fulgurante luz, se fue. No es egoísmo cuando muchos desean para sí lo mismo. Y estoy seguro, vida, que muchos y muchas querrían sentirla un rato más. Otra vez busco razones que justifiquen lo que pasa, pero ¿cómo encontrarlas en los ojos cargados de llanto de dos niños, de dos hermanos, que van a extrañar a mamá? A riesgo de pecar de sincero, te voy a confesar que no te entiendo, porque lo malo le toca a los buenos, o por qué lo malo le toca a los buenos, y rara ocasión es al revés. ¿Por qué? Blanca se fue y dio muestras que no quería, que no se rendiría, y dio lucha, con amor, dio lucha. Pero vos, vida, a veces no entras en razones. No pretendo que me contestes, pero si me lees, te deseo que tengas más compasión y nos traigas una buena, a los que te vivimos con ganas, con alegría, con sentido, cada día. Así como pregonaba ella y su filosofía al andar. Antes de despedirte, solo te pido, dales tiempo para curtir el espíritu y la fortaleza que estos días difíciles necesitan. Dales paz en esta tormenta y descanso a ella. Y hacele saber que acá hay muchos y muchas que la van a extrañar. Y mientras no la saquen de su memoria, a pesar del tiempo y la historia, Blanca vivirá. Cosas buenas tiene el hombre y a veces no las sabe disfrutar. Y se amarga por las voces que le dicen que no puede progresar. Y se siente lastimado por lo poco que le importa a los demás. Y se siente defraudado si no tiene a quien juzgar. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No le importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar. Quiere estar en la ventana, le dice al que sea, déjame bailar. Que le preste la guitarra y no sabe la alegría que me da. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No le importa si tengo plata, si no, y no deja de cantar. Qué lindo que era vernos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba.
Escucha susurrar un rico viejo, susurrará una vez la regala. Él sigue con su vida recortada, sin clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo, su clara una vez de regalo. Se alegra, se busca despedirla, pero no va. Por la brisa caminando, que sabe que hermoso entero, que sabe que hermoso entero, sabe que hermoso. ¿Cómo pasás bien un día de miércoles? Ah, qué pregunta. Con un buen rock nacional. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023.
Querido Brian Álvarez, continuamos aquí en los estudios de Radio Nuevo Día. Seguimos en modo electoral o preelectoral. El domingo es nuestro modo electoral, así como el de ustedes también lo será. Nosotros aquí en la 100.9 y en el diario Nuevo Día vamos a tener operativo elecciones desde las 7 de la mañana. Estaremos en el diario Nuevo Día y desde las 9 aquí en el 100.9. Brian, te prometo que traigo medialunas, te prometo que las traigo calentitas, pero vamos a estar todos aquí, y obviamente nuestro estimadísimo Brian Álvarez debe y será correspondido como siempre. ¡No hay problema! Te encantó, te encantó. 11, ¿usted tenía un saludo, mi estimado Héctor Mancilla? Sí, vamos a mandarle un saludo a Belén García ahí en la dirección de el área de protocolo de la provincia. Lo están escuchando los chicos. Un abrazo grande. Un abrazo grande también para toda la gente de prensa de la MUNI, de Río Gallego. Le mandamos un abrazo, circunstancias especiales las que atraviesan hoy los trabajadores del sector justamente por el fallecimiento y ayer la recepción y todos estos días duros respecto de Blanca Pardo. El Cartas de hoy estuvo dedicado íntegramente a su memoria y en su honor. Así que un abrazo especial a la familia. Al amigo Adrián también, estaba escuchando. Un abrazo grande. 27 minutos de las 11 de la mañana y en este lapso de ya casi mediodía recibimos a Martín Paiva, candidato a diputado provincial por el sublema Somos Santa Cruz dentro del espacio Por Santa Cruz, que el domingo dirimirá también la posibilidad de ocupar una banca o de volver a ocupar una banca en la legislatura provincial. Bienvenido una vez más a Radio Nuevo Día. Buenos días, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia de Radio Nuevo Día. Buenos días, Héctor. Martín, ¿qué ha cambiado de aquel diputado allá hace ya 8 años, ¿no? 8 años. A esta elección, ¿cómo están esas expectativas y por qué volviste a la arena política? Nunca te fuiste, pero estás del lado del doctor Sergio Acevedo, de la doctora Gotti, están tratando de ser una opción valedera para Santa Cruz. Mira, hemos vuelto de la misma forma que lo ha hecho el doctor Sergio Acevedo, convocándonos, porque advertimos que la situación de la provincia de Santa Cruz, lejos de haber mejorado en estos últimos años, inclusive desde que dejé la banca en el 2015, cumpliendo mi mandato, vemos cómo año a año la situación del estado de Santa Cruz y de nuestra sociedad se fue deteriorando. Y bueno, quienes sentimos un compromiso y una vocación por los asuntos públicos, por la política, queremos volver a asumir ese desafío y nos hemos comprometido construyendo, protagonizando, ¿no? la construcción de un nuevo frente político amplio, plural, como es Por Santa Cruz. Lo quisimos hacer con todas las expresiones de la política de nuestra provincia, que comprenden que hay que dar vuelta a la página, que hay que iniciar un nuevo tiempo político y que el actual oficialismo no tiene más para aportarle a la provincia de Santa Cruz. Inclusive vemos que los candidatos de ese oficialismo actúan como delegados y bueno, creemos que las cosas de continuar con este gobierno o sus representantes no van a mejorar, por el contrario, se va a seguir profundizando un deterioro en la provincia de Santa Cruz porque hay que cambiar la direccionalidad de las políticas y bueno, y empezar a recomponer
las instituciones, el estado de Santa Cruz y ¿no? podemos ir detallando cuáles serían esos temas. Una campaña, le consulto, ¿ha sido complicada para ustedes poder acercar la idea, interactuar con el vecino? Existe el conocimiento este histórico del que hablaba Héctor, pero bueno, el voto es hoy y también vemos que hay una gran confusión, que lo charlábamos también con Murgi anteriormente, respecto de qué votamos, por qué, cuándo votamos, a quién votamos, y en ese a quién, además hay un montón de nombres, caras que confunden un montón. Entonces, para poder clarificarle al vecino, a la vecina, la propuesta, imagino que ha sido complejo, sobre todo contra los aparatos gigantescos que se han montado, ¿no? Es así, tristemente, el gobierno tomó la decisión de, en primer lugar, de desdoblar las elecciones municipales de las provinciales y de alguna manera generó las condiciones para que este domingo 13 de agosto tengamos en Santa Cruz 2 elecciones en forma simultánea. Por un lado las PASO, donde la ciudadanía va a elegir precandidatos a presidentes, senadores nacionales, diputados nacionales y el diputado por el Parla Sur. Y al mismo tiempo, los ciudadanos de Santa Cruz van a decidir de manera definitiva cuáles van a ser las autoridades de la provincia. Es decir, se vota el gobernador. El 13 de agosto, los santacruceños elegimos quién nos va a gobernar por los 4 próximos años. También, claramente, vamos a elegir los diputados, o sea, se va a integrar la Cámara con los diputados provinciales y los diputados por municipio, que van en 2 categorías distintas, y el representante por el pueblo ante el Parla Sur. Claramente, el calendario electoral no es un calendario conveniente, un calendario muy, muy comprimido, con todas estas dificultades, en esta época del año donde transitar y recorrer la provincia, llegar a cada localidad, se complica por las cuestiones de clima. Tuvimos un invierno bastante hostil. Y bueno, y esa es una de las dificultades. Y la otra es que también sabemos que hay medios, digamos, que reciben pauta oficial, que en nuestro caso, en el caso de nuestro lema, sí, no nos han brindado espacios para comunicar con nuestra propuesta, lo que nos hace también ver esta cuestión sabemos que en el 2020 en Santa Cruz se sancionó una ley de medios. A pesar de ello, tenemos que mejorar las cuestiones institucionales y también lo referido a los medios de comunicación. Me parece que esa actitud, dos medios concretamente de la ciudad, tradicionales, no nos han permitido, digamos, comunicar nuestras propuestas. ¿No le han negado literalmente la posibilidad? Nos han negado, nos han discriminado. Es un hecho que tiene que ver con lo delictuoso, o sea, es un hecho, consideramos... Censura política. Una suerte, sí, de censura, o sea, se tratan de invisibilizar, pero lo más grave es que es un medio de comunicación que recibe pauta oficial, que no sabemos el importe, seguramente son los que más reciben, y son dineros que le pertenecen a todos los santacruceños. Entonces, me parece que en Santa Cruz uno de los capítulos a avanzar es en cómo mejoramos la calidad de nuestras instituciones. Nosotros hemos planteado en el Frente por Santa Cruz una serie de prioridades para gobernar. Son las coincidencias que hemos acordado, y entre ellos decimos, bueno, hay que mejorar el sistema de representación política, hay que terminar con la ley de lemas, con las reelecciones indefinidas, es decir, avanzar hacia una reforma política integral y, entre otras cosas, transparente el financiamiento de la política a la hora de hacer campañas. Hoy vemos como la ciudad está, digamos, hay mucho cotillón, y nosotros lo que vemos es, sobre todo en los candidatos oficiales, mucho cotillón y no hay ideas, no hay propuestas. Nosotros en ese sentido hemos trabajado para comunicar
a los distintos sectores y a través de los medios nuestra propuesta política, cuáles son nuestras prioridades de gobierno, es decir, qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en ese sentido hemos marcado, como ustedes saben, que la educación debe volver a ser una prioridad de gobierno. Hoy claramente no lo es, porque si lo fuera no tendríamos maestros que estarían por debajo de la línea de pobreza, ni tampoco tendríamos la escuela como institución abandonada, porque en Santa Cruz lamentablemente no se está garantizando un derecho constitucional que es el derecho a la educación. Sí, allí hay una cuestión también de, en esto que habla usted de los números, y que se propone, ¿no?, como un incremento en el presupuesto, cuestión que seguramente, si bien es potestad del Ejecutivo, deba ser, ¿no?, debatido y analizado por el propio Legislativo. Sí, claramente el presupuesto lo que expresa son las prioridades de gobierno, el Ejecutivo hace la propuesta estableciendo esas prioridades y hay que sancionar la ley cada año. Nosotros hemos planteado que vamos a destinar el 25% del presupuesto provincial a la educación para poder recomponer el salario docente, o sea, salarios dignos, y además también volver a darle, digamos, invertir en infraestructura educativa, En el que sistema, no es en el sistema, es decir, no solo tener las aulas, las escuelas, las aulas en condiciones, sino también hay que invertir en tener espacios para que los chicos vinculados a la educación, tenemos el desarrollo de las actividades deportivas, culturales, sociales, y eso también requiere inversión en infraestructura. Usted fue directivo de una escuela, ¿no? Yo ¿Puede fui- contarnos desde ese lugar cómo? Porque de hecho, si no me equivoco, el secundario 19, que también es un lugar que hoy convive con problemas de caldera permanente. Sí, conozco la realidad de la educación porque ejercí durante muchos años la docencia y en los últimos años la conducción de una institución educativa y puedo hablar desde esa experiencia, desde ese conocimiento de la realidad. Lo que vemos es que más allá del tema de que la educación requiere mayor inversión, si queremos avanzar en materia de calidad educativa hay que cambiar la orientación de las políticas. Lamentablemente las políticas actuales fueron, digamos, rompiendo los vínculos, el vínculo entre la escuela y la familia y entre la escuela y el trabajo. Son dos vínculos que hay que recomponer. Además troncales en la sociedad, ¿no? Totalmente. Cualquiera. Y para eso, y para poder reconstruir ese vínculo familia-escuela, tanto los jóvenes como la familia propiamente dicha, tiene que sentir que la escuela les brinda un saber que les es valioso. Por otra parte, para poder recomponer ese vínculo escuela-trabajo, nosotros tenemos que, la escuela tiene que promover los valores que hacen a la cultura del trabajo, como ser la responsabilidad, el compromiso, la perseverancia, es decir, la continuidad en el esfuerzo. Lamentablemente, si uno analiza qué pasó, particularmente en la escuela primaria, en la escuela media, las políticas se expresan con los diferentes acuerdos del Consejo. Por ejemplo, uno conocido es el 075, que establece el régimen académico y es el que permite que los chicos pasen... La promoción asistida. Exactamente, la promoción asistida. ¿Qué pasa? Entonces, si esa forma es la que termina erosionando estos valores de la responsabilidad, el compromiso. Entonces, lejos de No creando contribuir... incentivo, ¿no? Exactamente, lejos de contribuir a Mejoramiento educativo, ¿no? Fundamentalmente a esa cultura del estudio, de la cultura que es la base de la cultura del trabajo, ¿sí? Que generar hábitos, que hay que esforzarse, porque sin esfuerzo, esto lo dice siempre el doctor Sergio Acevedo, nuestro candidato a gobernador,
al único lugar que se llega es al fracaso. Entonces nosotros tenemos que generar las condiciones para que nuestros chicos vayan desarrollando esa cultura que tiene que aprovechar la oportunidad de estar en la escuela, de dar lo mejor, que estudiar también requiere dedicación, requiere asumir compromisos, asumir responsabilidades, y nosotros tenemos que generar las condiciones para que nuestros docentes y la familia y nuestros jóvenes, digamos, empiecen a transitar este camino. Es decir, hay que construir una política con la sociedad en su conjunto y particularmente dando un lugar de protagonismo a nuestros educadores que le tenemos que devolver un lugar de importancia en nuestra sociedad, igualmente que a los demás empleados del sector público, que hoy muchos de ellos tristemente se encuentran con salarios que están por debajo de la línea de la pobreza. Y esto nosotros lo vamos a cambiar porque no es algo que podemos admitir. Casi me sale un fallido. Martín, se han reunido días atrás, en específico el día lunes, con la gente de la Sociedad Rural Río Gallegos y también en anteriores oportunidades con distintos sectores productivos de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué impresión tienen? ¿Qué les han mencionado ellos? ¿Cuáles son, por así decirlo, sus necesidades? Sabemos que desde la sociedad rural, de los ganaderos o sector productivo del campo santacruceño, hay una cuestión que preocupa mucho, es la superpoblación del guanaco, ¿no? Sí, bueno, hemos mantenido, así como con la sociedad rural, con los diferentes sectores, no solo en la ciudad de Río Gallegos, sino en cada localidad. Y bueno, no solo haciendo llegar nuestras ideas, sino recepcionando preocupaciones, inquietudes de cada sector para encontrar o enriquecer nuestra propuesta. Y claramente, o sea, vemos, no está ajeno a la realidad. El sector, hay una cuestión macro que hace a la política nacional, que ellos, para decir, o sea, una producción que tiene que comprar insumos hoy a un valor de casi 600 pesos y pueden exportar a menos de la mitad de ese valor, con lo cual se hace muy difícil producir en esas circunstancias, pero hay un montón de cuestiones que se pueden retomar, como se realizaron en otros tiempos, y bueno, avanzar. Con respecto al tema que me decías del guanaco, si salió, es un tema que preocupa, pero bueno, también hay que tener una política específica para este tema. Nosotros también entendemos que hay una cuestión cultural en nuestros ganaderos que tiene que ver con la cría de ovinos, fundamentalmente. Bueno, me parece que hoy el guanaco puede ser también no solo una amenaza como muchos ven, sino una oportunidad, porque la fibra del guanaco es una fibra muy, muy valiosa y muy preciada en distintos mercados, pero bueno, tenemos que generar unas políticas para poder, digamos, hacer un manejo del recurso con nuestros productores y que ese manejo sea sustentable y encontrar los equilibrios que permitan desarrollar la actividad ganadera y convivir, digamos, con las especies autóctonas, ¿no? ¿Por qué el domingo santacruceño santacruceña debiera elegir a Martín Paiva como su diputado provincial? Primero, somos parte de un proyecto que quiere recuperar la provincia de Santa Cruz. Creo que una Santa Cruz posible, una Santa Cruz más justa, una Santa Cruz con futuro, una provincia mejor. Nosotros hemos dejado en nuestro mandato del 2011 al 2015 planteado una serie de proyectos, ¿sí? que hoy justamente es la agenda política. Gran parte de esos proyectos que hemos planteado
es la agenda pendiente. Y te puedo decir, nosotros hemos planteado una reforma política integral, está el proyecto para discutir, es lo que se está planteando como prioridad en este acuerdo. Hemos planteado en su momento recuperar el control del Banco Santa Cruz, ¿sí? Declarando de utilidad pública el 2% de las acciones para lograr el 51%. Tiene 49 en la provincia. Exactamente, y lograr tener la mayoría accionaria, para esa manera tener el control y poder tener un banco que, como hoy sabemos, es un banco que endeuda a los trabajadores públicos. Y bueno, nosotros entendemos que es una herramienta que tiene que servir para apalancar el desarrollo provincial, ¿sí? Brindando créditos a nuestros productores, como a nuestros empresarios, a pymes, a nuestros comerciantes. Y también nuestro banco debería, o sea, vamos a impulsar que tenga programas de financiamiento de créditos hipotecarios concretamente para la construcción de viviendas para los vecinos de Santa Cruz. O sea, hoy no tenemos políticas de soluciones habitacionales. Me parece que el banco debería, en esos dos sentidos, créditos para alentar la actividad económica y créditos para, digamos, brindar soluciones en materia habitacional a los vecinos de nuestra provincia. Martín Paiva ha pasado por Radio Nuevo Día una vez más, ha visitado bastante en este tiempo la 100.9, le agradecemos y le consultamos qué queda de la agenda, porque esto no terminó todavía, sigue habiendo hilo en el carretel acá el domingo. Sí, nosotros estamos ahora en una hora más, estamos viajando hacia la zona norte. Y a Caleta, ¿no? A Caleta, Olivia, donde vamos a hacer el cierre mañana al mediodía. ¿Dónde hacen el cierre, Martín? En el Hotel Robert. En el Ujú. Hotel Robert vamos a estar haciendo, bueno, dando el mensaje final a la sociedad de Santa Cruz con un cierre, y luego de eso vamos a recorrer también las calles de Caleta para entregar nuestra propuesta con nuestro voto por distintos barrios de esa localidad. Pero bueno, yo agradecido por este espacio, por poder, siempre falta tiempo porque son muchas las cosas que hay que resolver en la provincia de Santa Cruz. Te marcaba el tema de bueno, la educación, pero así también tenemos que ver el tema de cómo administramos nuestros recursos naturales, o sea, cómo se extienden las concesiones para la explotación minera, hidrocarburífera. Me parece que son muchas cuestiones. El tema de la salud, que vemos que hoy es difícil también para nuestra gente poder acceder a un servicio. Y de la salud mental, sobre todo. Y de la también. salud mental. Entonces tenemos que potenciar lo que es la atención primaria para descomprimir, digamos, la demanda que tiene nuestro hospital. Sí. En el caso de Río Gallegos vamos a impulsar, digamos, la creación de un nuevo hospital que está faltando, sobre todo en la zona de los barrios que están por la zona Alejados del centro, sí. por la zona del San Benito. Me parece que hay muchas materias, ustedes me dirán, pero eso requiere inversión, requiere dinero. Hay algunos candidatos que dicen que no hay más para repartir. Nosotros decimos que este gobierno en todos estos últimos años se ha dedicado a achicar la economía de la provincia, y creo que con decisiones de generar concesiones más convenientes en función del interés provincial, destrabando cuestiones que hacen a la cartelización, ¿sí?, de los servicios de estas actividades que hoy, ¿sí?, esto es un tema que sale cuando hablamos con los empresarios y los prestadores de servicios que pretenden entrar a lo que es a brindar servicios a la actividad minera, a la actividad petrolera. Dicen, mira, no tenemos posibilidades. ¿Y por qué? Y porque hay funcionarios que en lugar de estar gestionando
para el desarrollo de la economía de la provincia, están aprovechando esos espacios del gobierno, ¿sí? Esas funciones para sus propios intereses. Esto es lo triste. Me parece que si empezamos a cambiar eso, empezamos a mejorar la calidad de las instituciones, van a empezar a aparecer los recursos para financiar la educación, la salud y generar más oportunidades para el conjunto de los santacruceños. Muchas gracias por su visita. No, gracias a ustedes. Martín Paiva, candidato a diputado provincial dentro de su lema Somos Santa Cruz, visitó Radio Nuevo Día. Pausa musical. Enseguida venimos con Cari, que está en la calle y nos muestra, y ahora te lo vamos a mostrar también en el stream, cómo está la autovía. No sé bien qué pasó. Va a ser difícil olvidar todo lo nuestro. Pero entiendo que igual ahora estoy bien sin tus besos. Pero de día no. Así, algo sin definición. Digo, pero de día no quiero nada que sea posible, que me recuerde, que reproduzca tu voz. No sé qué me va a pasar si sigues así, volviéndome loco. Por favor, me decís que sí, me decís que no es amor. Y eso es un error, tengo que parar, pero vos solo me hagas lastimar. Pero de día sos veloz, veloz, tú vas y vienes, sos veloz, veloz, ya nada puede con vos. Tú me atormentas, sos veloz, veloz. Si vienes sos veloz, veloz, ya nada puede con vos. Puede con vos. ¿Qué dirá? Ya nadie entenderá mi sacrificio. Yo sé qué me va a pasar si seguís así, volviéndome loco. Por favor, me decís que sí, me decís que no es amor. Tengo que parar, pero vos solo me haces mal. Pero de día sos veloz, si vienes sos veloz, veloz, ya nada puede con vos. Me atormentas, sos veloz, si vienes sos veloz, veloz, ya nada puede con vos. Puede con vos. Puede con vos. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Invierno 2023. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Artistas y canciones que te gustan. Y la radio que te habla en un idioma que entendés. Esta es la prueba. El idioma del rock nacional. Web www.eldiarionuevodia.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Insistís, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. El micrófono. Ahí está, 12 del mediodía en la República Argentina. Un saludo especial para todos los amigos hinchas de River que hoy no están atravesando un buen día. Se ha quedado afuera el millonario de la Copa Libertadores y hoy la responsabilidad es de Boca. Claro. Yo te quería decir gracias por Tita. Ajá, mirá, está comiendo una No es ningún oblea. jugador del Inter
De Porto Alegre, no, No, Tita. no, Tita, comimos una tita recién en el bloque. Un saludo para mi Tita. vieja que le dicen Tita de paso. Tita. Exactamente, como el técnico, el ex técnico Chiche. brasilero. Hoy juega Boca, 21 horas por Copa Libertadores contra Nacional, choque de grandes Mirá en vos. la Bombonera. Chiquito Romero. La duda, Ujú. Chelo Veigan o Bruno Valdés por el andarivel derecho. Figal, Valentini y Fabra. Advíncula que va de 8. Paul Fernández, Medina, Barco. O quizá dicen que podría jugar a la Varela, no sé. Y Cavani Merentiel en la punta, en la delantera. El equipo de Jorge Almirón, que incorporó justamente a Cavani, también a Lucas Hanson, hombre que fue el goleador de la anterior Copa Libertadores y que ya está integrado al plantel Geneise. Jorge Almirón. Hoy se juega una parada importante, empataron 0-0 en la ida y tienen este partido de vuelta para ver qué sucederá. Vamos a ir a la calle con Karina, Dale. ¿te parece, Héctor? Ahí vamos. Que estuvo nuestra compañera Dale que va. en el móvil de Nuevo Día, está en el móvil de Nuevo Día y nos muestra y además nos cuenta cómo está la autovía 17 de octubre. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Hola gente de Nuevo Día, ¿cómo les va? Buen día. Estamos por ingresar a la autovía 17 de octubre porque vamos a bajar la radio. Estábamos escuchando Radio Nuevo Día 100.9 y queremos mostrarles cómo la gran cantidad de carteles y propaganda política que se ha desplegado fundamentalmente en toda la autovía 17 de octubre, cómo esto impacta, cómo distrae. Y aquí queda claramente en evidencia la contaminación visual que producen los carteles, las banderas, ¿no? Los inflables, todo tipo de propaganda que ha sido colgada, instalada en la zona de la autovía. Ni hablar de las peleas, que algunos pueden decir que forma parte del folclore, ¿no? Pero bueno, que no tendría que ser así, de esa manera. Bueno, están distribuidas a lo largo de toda la autovía 17 de octubre. Por suerte no hemos visto esos pasacalles que se colgaban también de los puentes peatonales de la autovía. Eso no está. Pero en cada una de las rotondas que tiene la autovía 17 de octubre, bueno, están plagadas de carteles. Llenas, completamente llenas de carteles. Como ustedes que nos están siguiendo a través de la imagen, lo pueden ver. De todos los colores, de todos los partidos. Y así se fueron instalando. Ni hablar de algunos carteles que generaron también un contrapunto entre integrantes del partido SER, de Claudio Vidal, con funcionarios municipales que exigieron que sea reubicado. Bueno, y esto finalmente sucedió, ¿no? Lo tuvieron que instalar en otro lugar. Pero está completamente llena de carteles la autovía y ni hablar el espacio verde de cada una de las rotondas. Esto les queríamos mostrar. Acá reubicaron el cartel de SER, que era que tenía grandes dimensiones, en la esquina de Autovía y Gendarmería Nacional. Seguimos, pasamos lo que es
rotonda que da a Gendarmería o Asturias también. Nos vamos acercando a la rotonda Barc, donde también hay gran cantidad de carteles. Y también se los han desplegado en los alambrados de enfrente. También en ese caso son del candidato a gobernador ahí aprovechó el alambrado de una empresa y ahí instaló los carteles. Ahora vamos llegando a los que están ubicados debajo del puente de Balbín. Acá son un poco menos. Volvemos. Queremos mostrar. Nosotros venimos por el carril rápido para que ustedes puedan observar los carteles, pero venimos a la máxima permitida, 60. Bueno, nos pasan todos como si viniéramos a 20. Así estamos. La verdad que tenemos una linda mañana en Río Gallegos en cuanto al tiempo, a la temperatura. Está muy agradable esta mañanita y vamos volviendo en este recorrido que les estamos mostrando de autovía 17 de octubre y toda la propaganda política que se ha desplegado. Tenemos 4 grados de temperatura, 4 grados sobre cero, la temperatura real, y la décima es de 1 grado, la sensación térmica, perdón, 9 décimas, casi 1 grado sobre cero. Está muy linda, muy agradable la mañana, el viento a 13 kilómetros, y así estamos dando una vuelta por la autovía 17 de octubre para mostrarles todos los carteles, los colores que quieran, que están desplegados por esta vía de acceso que tiene Río Gallegos. Hay algunas banderas también que se han instalado, pero, insisto, por suerte no se ha desplegado propaganda política en los puentes que cruzan la autovía, en los puentes peatonales, que eso también distrae, realmente distrae, y la contaminación visual que se produce es peligroso, digamos, ¿no? Sobre todo para este lugar que tiene mucho tránsito y una posibilidad de ir a 60 kilómetros por hora cuando en el resto de la ciudad es de 20 kilómetros menos. De todos modos, hay un compromiso que algunos de los candidatos firmaron con el vecino Enrique Martínez. Ahora tengo una laguna respecto al apellido. Sí, con Enrique. Ahora se me fue su apellido. En referencia a Mansilla, perdón, no Martín, Mansilla. Con Enrique Mansilla, respecto de no ensuciar demasiado la ciudad, esta campaña de ciudad limpia, así que entendemos que van a, como colocaron los carteles, que el lunes, una vez que termine este proceso electoral, que los levanten completamente, ¿no? Que levanten los carteles, las estacas que pusieron para sostenerlos, que se lleven cada una de las banderitas que han colgado, y así sucesivamente.
vamos a tomar un poco por Avenida San Martín también, en esta parte de el Boulevard. Hay algunos carteles de Roxana Reyes. Y así queríamos compartir con ustedes en esta mañana, mostrarles fundamentalmente el paisaje de autovía. Allí pasaba Karina Taberna, mostrándonos un pantallazo completo de cómo quedó la autovía 17 de octubre. Te advertimos que si te quedás mucho tiempo parado esperando cruzar, te pintan o te cuelgan un cartel tipo hombre sándwich. Eso es lamentablemente lo que le pasó a Fernando Tornú y por eso estuvo ausente buena parte de esta mañana. Lograron liberarlo después de una ardua tarea política y judicial. Le sacaron el cartel de hombre sándwich que le habían puesto y ha vuelto a los estudios de Radio Nuevo Día. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Está linda la mañana, ¿no? Buen día. Sí, está como húmeda. No está frío, está un poco húmedo y hay muchísimo movimiento, muchísimo. Mucho movimiento, ¿no? Entre los colegios y la cuestión política hay mucho movimiento. Qué loco, están todos, ahí se respira, así que nosotros salimos recién un toquecito a la vereda y nos dimos cuenta que había mucho movimiento. Veremos, a ver, por el centro yo tengo que salir ahora a hacer un trámite, quiero ver qué onda ahí, si están repartiendo boletas y demás. Hoy los candidatos que vinieron, ninguno trajo boleta. Muy mal. Mal. Hay una esquina en particular en el centro que es la del Avenida Kirchner y San Martín. Sí. La esquina central. Y la anterior. ¿En el Banco Santa Cruz? Frente al Banco Santa Cruz. ¿Dónde está la Secretaría de Turismo? Sí. Donde está hay una unidad básica. Hay una unidad básica. Al lado del correo. Al lado del correo. Sí. Esa. ¿Y está el colectivo todavía? Anoche estaba y ahí se juntan los de Belón y los de Grasso y van cambiando. Y ahí están las canciones. Pero hay una cuestión. La unidad básica. La unidad básica de Belloni. Sí. En la unidad básica hay dos baffles. Sí. Tienen una música, suena Bizarrap. Y en el colectivo tienen, que está a escasos metros, tienen unos baffles y suena Duki, ¿viste? Como que no es. No, muchachos, a ver si coordina la música. Pónganse de acuerdo. Qué garrón para la gente que vive o que labura ahí, ¿no? Pero bueno, es con la que hay que convivir. Sí. Nosotros damos la vueltita y por suerte venimos zafando. Me contaron, la infidencia, ¿no? ¿Viste que ahí cerca está AMA? Sí. Que directivos fueron a decirle, por favor, muchachos, bajen la música, no se puede trabajar así. Mira. De prensa de gobierno estamos hablando. Bajen la No música. podemos grabar. Peor en tal caso la pasan los locales que están ahí, Sí, uno al claro. lado, uno enfrente. Sí. Para Todo comer y tira. demás. Aparte te falta la gente que va a comer, ¿o no? Y De la con esa pizzería. cancioncita todo el Claro, día. la pizzería está enfrente, en la esquina está Bueno, muchos no se quejan los dueños, ¿no? Rutas pavimentadas, más educación, y estás comiendo tu Sí. pizza y... Oh, pero todo el día, ¿sabes? Que está fuerte, pasar y está fuerte. Pero hay algo del subconsciente ahí que busca jugar, ¿no? Porque los jingles, mientras más bizarro, mientras tengan una canción pegadiza, más terminan calando y la gente después lo identifica más rápido a ese candidato, ¿no? La de Beloni va por ese lado. Claro. Este año no me grabé mucho todos. Es ese, es el único que tengo. Y después hay otro que es Claudio Vidal, porque acá cerca igual hay una... Sí. Y por ahí pasa el bondi y demás. Hay un Son colectivo, los dos únicos que identifico. Un colectivo grandísimo que está dando vuelta a la ciudad. Sí, uno azul, sí, ¿o no? Me lo crucé recién. Sí, hay uno de Grasso igual, Ah, ¿también? un colectivo Ah, blanco. no lo vi. Sí, es verdad, sí. Sí. Y el de Beloni, el naranja que El está naranja, estacionado sí. ahí, que tiene atrás a Yanni y a Huehul. Sí. No. No, tremendo. Para Los colectivos de militantes Tremendo. recorriendo Yo cuando las sea calles. candidato, helicóptero, me voy a manejar en el... Ajá, bueno. Para salir rápido cuando mucha inversión. cuando te tiren piedras. Hoy a la noche ¿Qué tiene está el usted? programa de Cachito. Aldo, Hoy me parece. sí, hoy 22 ¿Vieron horas. quién es el Sí. invitado? ¿Quién es el invitado? Mr. Pitbull. Ah, sí, perdón, un pitbull. un pitbull. Tony Villanueva, Tony Villanueva. compañero nuestro de la redacción que está en este momento tecleando y tecleando. Será El- entonces el invitado. mismo. Qué Uno bueno. que viste y anda, dijo. Claro. Qué bueno, qué El bueno. hombre que nos sonríe. Los invitamos entonces a sumarse al cierre de esta jornada a La Noche Imberbe con Claudio Álvarez, que justamente recibirá a nuestro compañero, a otro de nuestros compañeros, en este caso Tony Villanueva.
Que encima ¿Data? que no sonríe mucho, hoy menos, supongo yo. No, pero va a estar en buena sintonía, sin duda. En compañía de... Viene con un traje de Giorgio Armani, dice. Ah, mirá vos, bien, bien. Para la ocasión. Sí, que se compró en una feria en Río Grande do Sul, Ah, mirá en vos. Beira Río. Qué bárbaro. Data, ¿alguna información para ir cerrando este envío? Discúlpeme que lo traigo... Hay una... digamos, después vamos a publicar la Secretaría Electoral nos envía para que publiquemos, digamos, muy visible todo lo que tiene que ver con cómo va a funcionar el sistema para votar el fin de semana, Sí. ¿no? El tema de los colegios, de cómo se definió el lugar de votación. Cuentan que, por ejemplo, se va a replicar la misma experiencia del 2021 en cuanto a que cada colegio va a tener un sentido de circulación unidireccional. Vas a entrar por un lugar y va a tener que salir por el otro. Por otro, ajá. ¿no? Quedó en la pandemia eso. Sí. Y dicen que a fines de agilizar el proceso de votación, la permanencia en el local será la mínima indispensable por parte de los electores, o sea, tenés que votar y salir. Rapidito, no quedarte charlando Si con podés ir con nadie, el voto armado, te mejor. encontrás al vecino o al otro, Sí. o sea, votá, y si podés votar y andate. Ujú. Y